mañana con 13 minutos. Ahora queremos avanzar, eso sí, hablar de un tema que también es muy importante porque mañana y pasado mañana, 4 y 5 de junio, está convocado una movilización para los profesores y profesoras a nivel nacional. La región del Biobío no es la excepción, se va a sumar. Queremos conocer cuáles son las razones detrás de esta movilización junto a Jorge Barriga, presidente del Colegio de Profesores aquí en el Biobío. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, muy bien. Sí, sabemos que es una situación que se venía anunciando, que también ya tiene la respuesta del gobierno diciendo que les extraña que vayan a paralización cuando ya se está conversando. ¿Qué le puede responder al gobierno y a la ciudadanía, también a los apoderados que van a haber suspendido su día a día escolar producto de esta paralización nacional? Sí, estamos conversando, efectivamente estamos conversando, pero desde el 31 de enero. Y sabemos también que tenemos fechas encima, que no podemos pasarnos el primer semestre, porque el segundo semestre la agenda se la lleva absolutamente las elecciones presidenciales, la agenda política se la lleva los candidatos, ¿verdad? Entonces, claro, estamos desde el 31 de enero, pero a la fecha, cosas concretas, porque a mí no me gusta mucho hablar en el aire, cosas concretas, el gobierno no ha entregado ninguna propuesta por escrito. Han existido alrededor de 5 reuniones con el directorio nacional, ¿verdad?, en Santiago, a la cual ha asistido la subsecretaria, que también es una molestia que tenemos nosotros los profes. Seré presidente regional, pero también me considero un profesor de base, hago clases, que el que debería estar ahí es el ministro. Entiendo que a lo mejor no en todas las reuniones, la subsecretaria no estoy validando en ningún caso, pero creemos que debería estar el ministro. Y a nuestros apoderados, la segunda parte de la pregunta, claro, es complejo porque a nosotros, es parte de la primicia que a nosotros no nos gusta paralizar, porque nos trae un problema, tenemos que reagendar nuestras clases, acomodar nuestras clases. Sin embargo, fíjate que en nuestra agenda corta hay temas que son transversales, no solo que atañen al profesorado, sino también cuando hablamos de financiamiento, por ejemplo, es transversal. Si tenemos problemas económicos, si tenemos escuelas que se mojan, que vidrios quebrados, un tremendo etcétera, es porque hay problemas de financiamiento. Y otro tema que es súper importante, que me imagino que más adelante lo vamos a abordar con más profundidad, es la violencia. O sea, lo que ocurrió en San Pedro tocó fondo, el tema de la violencia. Hace un par de semanas agredieron una apoderada, agredió a una profesora en Lirquén, otro en Hualpén, en un colegio subvencionado, que también te dice algo. De repente se estigmatiza que la educación pública. La violencia está en todos los niveles. Sí, y eso es lamentable. Eso es lamentable. De hecho, la semana pasada, a propósito de lo que ocurrió en el Colegio Nuevos Horizontes de San Pedro de la Paz, tuvimos una conversación con el director del SLEP Andalien Costa, Ramón Jara, a quien, claro, le hacíamos el punto respecto de cómo no estar preparados, cómo no anticiparse a una situación que ha venido en escalada en el último tiempo. O sea, la región del Biobío no puede decir, y particularmente la administración del SLEP Andalien Costa, que incluye Coronel y Lota, donde el año pasado terminamos con estudiantes apuñalados. O sea, hay situaciones de violencia, estudiantes muertos, tanto al interior como al exterior de las salas de clase. Y ahí, profesor, preguntarle, porque ¿qué es lo que hoy día debiésemos considerar como violencia a nivel educacional? ¿Únicamente lo que pasa de las puertas del establecimiento hacia adentro? Porque ayer tuvimos el registro de una estudiante que terminó con su cara con un corte de arma blanca por parte de otra compañera de colegio. Esto pasó afuera, pero es una estudiante que andaba portando un arma blanca y luego además agredió a otras 2 personas en el CESFAM. Esto fue en Coronel. En Lota nos encontramos con una riña tremenda en la plaza de armas de Lota, donde una de las alumnas fue arrastrada por el suelo. Nuevamente, afuera del colegio. Y hace unas semanas atrás, perdón, lo tuvimos aquí en la plaza. Justamente iba para allá, la Plaza de la Independencia de Concepción, estudiantes del INSUCO, una batalla campal, también con arma blanca. O sea, cuando hablamos de violencia escolar, ¿será que podemos dejarlo y remitirlo únicamente de las puertas hacia adentro de los colegios? Que claro, ahí es donde están los profesores, pero ¿qué pasa a las puertas afuera con esos estudiantes que llegaron al colegio con alguna arma, que planificaron la pelea estando en la sala de clases seguramente? Respondiendo a tu pregunta, un absoluto no. No es el tema de la violencia escolar, no solo se da al interior del establecimiento educacionales. Y evidencia tú las has dado y hay muchas más, de hecho. Mira, nosotros hay un proyecto que el año pasado se luchó bastante que saliera un proyecto de ley que está durmiendo en el Congreso, lleva más de un año durmiendo, que venía a fortalecer los equipos de convivencia escolar.
No es posible que estamos en en junio ya, y todavía hay establecimientos que ni siquiera tienen el equipo conformado de convivencia escolar. ¿Por qué? Por recursos, lo que te comentaba hace un rato. Nosotros estamos bastante ya cansados, y lo he dicho en todos los medios. Lo agradecemos, pero también estamos cansados de que las autoridades lamenten estas situaciones, que las repudien y un montón de calificativos más, pero a la larga nadie hace nada. La única forma es a través del Parlamento y no pasa nada. Ahora hay falta un compromiso real también, porque ojo que aquí yo no quiero hablar de mal de los apoderados en términos generales, porque la mayoría son un 7, son increíbles, comprometidos todo lo que quieran, pero no podemos desconocer que hay un grupo no menor de apoderados que se desliga de la educación de sus hijos. O sea, ellos mandan a sus hijos e hijas a la escuela y durante 7 horas no son padres. Y el tema valórico, ojo, el tema valórico es súper relevante acá. ¿Y qué hay con el tema del respeto hacia el profesor, Exacto. hacia el docente? ¿Qué hay con esa realidad también de algunos apoderados? Muchos no, nada. Insisto, la mayoría sí lo hace, ¿ya? Porque no quiero generalizar en esto. No quiero que mañana vuelva a mi escuela y me digan, oye, estás hablando mal del... No, la mayoría es un 7. Pero tenemos apoderados que... Mira, hay un dicho que es muy sabio, es que la escuela es el fiel reflejo de la sociedad. Los chicos que llegan con armas, que violentan permanentemente a sus pares, a los docentes, a los asistentes de la educación, son personas que ven violencia en el lugar que viven. Ya sea la casa, ya sea la población, la villa, la cancha de fútbol del barrio, etc. Entonces es el fiel reflejo y claramente ya el tema del respeto, por ejemplo, u otros valores, se ha perdido. Nosotros los profes tratamos de hacer, la pega nuestra es entregar contenido y además fortalecer los valores que traen desde la casa. Pero cuando nos encontramos con estudiantes que llegan con ningún valor, estudiantes que, no sé, le sacan la madre a la primera a un profe, es porque ellos no nacieron de esa forma. O sea, claramente vienen en una formación de su casa y ahí es donde yo digo que está la importancia, claro, el ejemplo, la importancia de la familia. Sin duda, y ese es un tema social, que requiere un cambio profundo y que probablemente va a ser extenso. Sí, es de largo aliento. Y esto se venía arrastrando ya hace mucho tiempo, la pandemia fue el gatillante, lo anunciaron, lo dijeron una y otra vez los especialistas, nadie los escuchó. Nosotros lo dijimos 1000 veces también. Lo conversamos un montón de veces aquí en el matinal mientras estábamos en cuarentenados, mientras estábamos encerrados en nuestras casas. No desatendamos la salud mental de la población entera y particularmente de los niños y los adolescentes. ¿Qué pasó? Nada. Somos muy reactivos. Y ahí me gustaría preguntarle lo mismo que le preguntamos al director del SLEP la semana pasada. ¿Existen protocolos para situaciones tan violentas como las que se vivieron la semana pasada o no? Y deberían existir porque también, y nos dieron bien duro al respecto, pero nos decían algunas personas, oye, ¿cómo van a tener protocolo para eso? Es como tener protocolo para una caída de meteoritos. ¿Es realmente pensar y equiparable una caída de meteoritos a una balacera cuando estamos en una situación en la que ya han muerto estudiantes en las inmediaciones de los colegios, en las que ya están yendo con armas de todo tipo a clases? ¿Es algo que se ha solicitado por parte del gremio? A ver, hay comunas que tienen este tipo de protocolos. ¿Ya? Me ha tocado recorrer la región permanentemente y recuerdo una localidad que es una caleta previo de llegar al centro de Tirúa. Siempre se me olvida el nombre, pero hay una caleta que antiguamente había un retén y por el conflicto habían balacera todos los días prácticamente. Y esa caleta tiene, la escuela que está ahí, tiene su protocolo para balacera. Y los estudiantes saben lo que tienen que hacer, tirarse al suelo, se cierran las puertas del establecimiento, de las salas de clase, porque uno no sabe a qué escala puede llegar. Saco a colación a una colega dirigente de PAC Pedro Aguirre Cerda, en la región metropolitana, que ellos tienen un protocolo de funerales de narcotraficantes. Tú dices, pero ¿cómo? A lo mejor no ocurre nunca, pero ocurre. Entonces, acá en la región, o gran parte de la región, no tiene este tipo de protocolo, creo que hay que trabajar en eso.
Entonces ahí no estoy de acuerdo con Ramón porque a lo mejor hoy día no lo tienen ellos, que puede ser. Entendamos también que Ramón lleva desde enero. 1 de enero, 2 de enero asumió, o sea, la había asumido antes, pero entró en funcionamiento el SLEP el 2 de enero. Entonces a lo mejor, desde el punto de vista es mejor reconocer que no está y hay que trabajar en aquello. Porque además la comuna de San Pedro de la Paz está dentro del plan Calle Sin Violencia. Entonces cuando hablamos de que, claro, esto evidentemente no es algo que un SLEP vaya a poder solucionar, por supuesto que no, pero sí es algo en lo que se debe fijar al momento de establecer cómo se va a trabajar con los establecimientos de la comuna que está con una situación de violencia particular. Por ende, por eso está dentro de un plan. Y el tema de los narcofunerales, que hoy día incluso saca una legislación. Claro. También debería haber ahí... Debería estar, la escuela debería estar involucrada en esto. Sí, mira, yo no voy a culpar a Ramón Jara porque creo que él tomó un fierro caliente porque la sociedad, y aparte que sectores de San Pedro, Lota, Coronel y Santa Juana, un poquito menos de escala, pero igual, existe un grado de violencia tremenda en las calles. Ahora, por ejemplo, ese día viernes, esto fue el jueves, pero el viernes yo estaba en Santiago en asamblea de presidentes regionales, pero el resto del directorio estuvo ahí, se reunió con el ministro, con el gobernador, llegaron todos. Y hay propuestas de parte del ministro, propuestas para mejorar el tema de la seguridad. ¿Es un espacio seguro hoy día un colegio, un establecimiento educacional en nuestro país? ¿Va a aumentar esa sensación de seguridad con detectores de metales, por ejemplo? La gran mayoría no es un espacio seguro. La gran mayoría. O sea, no puede ser que dos tipos entren a una escuela, a un liceo y entren como Pedro por su casa y lleguen hasta encontrar a los estudiantes. Afortunadamente era después de horario de clase y quedaban pocos estudiantes. A ver, y es que el imputado era... Del establecimiento educacional. Sí. O sea, es un menor de edad, compañero. No estamos hablando de sujetos extraños, claro. ni que hayan llegado, como en algún momento se dijo, no, es que esto fue un intento de asalto a las afueras del colegio. Esto es materia de investigación, pero ya se estableció que el imputado es estudiante del colegio. Correcto. Y son todos conflictos que traen desde la calle. Mira, fíjate que... yo este año no soy profesor jefe, pero todos los años hacia atrás, de otros 14 años profesionales, he sido profesor jefe. Y la mayoría de los conflictos entre estudiantes se producen por redes sociales. Sí. Por Instagram. Que uno le dijo esto y después cuando nos lee, lo que hablábamos antes de que comenzara la falta de ortografía que uno de repente se... Por eso la pregunta inicial era esa. ¿Se puede considerar convivencia escolar únicamente dentro del establecimiento? Porque hoy día los jóvenes están conectados por muchas redes que funcionan dentro del colegio, fuera del colegio, desde la casa. O sea, cuando hablamos de ciberbullying, cuando hablamos de, oye, nos vamos a juntar a la salida, eso ya no es así cara a cara dentro de la sala. Eso es durante la tarde en la casa, pero por redes sociales y lo concertamos para después del colegio. Claro. Entonces... esto es mucho más amplio, entiendo, que la sala de clase. Y por eso, volver a insistir, es, primero, la sala de clases o el colegio un lugar seguro. Y segundo, los detectores de metales, una propuesta que ustedes como colegio de profesores consideran dentro de las alternativas para mejorar la seguridad. Bueno, la primera parte sobre si es que el aula, las escuelas son seguras, en este minuto la mayoría dije que no. Y por lo mismo, falta de recursos. Porque cuando tú llegas a conversar con las autoridades locales o jefes de servicio, te dicen no tenemos plata para contratar más personal, no tenemos plata para tener más para docentes, inspectores, no tenemos recursos. Y la segunda parte sobre los detectores de metales, que me han hecho muchas preguntas estos días sobre eso. Nosotros no creemos que sea la solución. En Estados Unidos ya existen detectores de metales hace años y todos los años conocemos balaceras que echan tipos con escopeta, obviamente con algún diagnóstico, pero complejo. Pero fuera de esos hechos que son evidentemente muy extremos, también hay se requisan también elementos, ¿no? ¿Quién lo va a hacer? ¿Un profe? ¿Un auxiliar? ¿Un inspector? ¿Con cero preparación? Y si tú encuentras... perfecto, pongamos el caso que dices tú. Entra alguien con una pistola. Y el detector lo detecta y el inspector le va a decir, pásame la pistola. Si ya el que viene con la pistola ya viene con entre comillas, una maldad, viene con la intención, ya sea para amenazar o para demostrarse, o que también existe eso, para mostrar que yo soy el bacán, entro con la pistola. ¿Y cuál es la solución?
Y continúo con eso. propone Y el si no ministro? resulta, porque a mi juicio no va a resultar los detectores de metales, no va a evitar que existan conflictos. Entonces el paso siguiente es tener gendarmes dentro de la escuela. Creo que no es el camino es preventivo. Es una pega más larga, sin duda. Una vuelta larga. Es una vuelta larguísima, donde sí o sí tenemos que involucrar a las familias. Sí, claro, sin duda. Y ahí está más carga docente, más responsabilidad para los profesores, que es parte de las peticiones que ustedes están negociando con el Ministerio de Educación, pero también el tema de la nueva educación pública y los SLEP. Hablábamos sobre el SLEP Costa, que agarra este fierro caliente. Usted dice, ¿cuál es el balance que hacen como profesores de los SLEP? Que claro, vienen también a solucionar un problema de municipalización, de mala administración de algunos municipios de los establecimientos educacionales. ¿Cuál es su balance hasta ahora? No es positivo, lamentablemente. No, a nosotros lo hemos evaluado, tenemos estadística, hay un estudio que se hizo el año pasado, si la memoria no me falla, sobre el impacto de los SLEP en la educación pública y no tenemos ningún antecedente que sea positivo. O sea, lo único que yo podría destacar es que no ocurre lo que ocurrió en Lota en términos de remuneraciones de los funcionarios. Entonces, saber que en Lota se paga de sueldo a gota, Hay muchas deudas. las previsiones todavía no las pagan, se están creando demandas. Y otras comunas, hasta Caguano, que tocó fondo. El otro día me reuní con el alcalde y él me decía, yo con el dolor de mi corazón soy fan de la educación pública, me crié en la educación pública, etcétera, pero recibí 9.000 millones de pesos en contra de la administración anterior. Claro. Y tengo que hacerme cargo de esto. Entonces, en esos términos, el SLEP sí ha funcionado. Paga los sueldos al día, qué sé yo. Pero en educación o en calidad de educación no vemos ninguna diferencia. Tenemos los mismos problemas de infraestructura, tenemos el mismo problema de calidad, tenemos establecimientos que siguen trabajando en función al CIMSE, porque si te va bien en el CIMSE te llega más recursos y da lo mismo que el estudiante tenga habilidades para el arte, para la música, para el deporte, para la ciencia, da lo mismo que matemática, lenguaje. Eso es lo que vale económicamente. Entonces, cuando tenemos este sistema y con el mismo financiamiento y peor, me atrevería a decir peor, porque hay alcaldes, yo trabajo en Hualpén, por ejemplo, y en Hualpén hay una crisis que también arrastra de años anteriores el actual alcalde, y ¿qué hace el alcalde? A través del Consejo Municipal, le inyecta recursos al DAEM para que siga pagando los sueldos, siga funcionando, etc. El SLEP no tiene esa facultad. No. Te llega la plata y para tener más plata hay que, en una glosa presupuestaria del gobierno, digamos, la que se presenta en noviembre. Es la única forma. Entonces, para nosotros simplemente vemos que nos cambiaron el jefe y perdimos un montón de cosas. Mira, cuando yo les planteo a ustedes, ¿sabes qué? Vamos a pelear porque no haya más violencia y ustedes son directores, son alcaldes o lo que sea. Vamos a pelear porque evitar la violencia. Vamos a trabajar el tema de la violencia y vamos a pelear con el gobierno y el Parlamento para que tengan mayor financiamiento. Yo creo que ustedes van a estar de acuerdo, ¿cierto? La lógica diría eso. Bueno, los SLEP, ¿qué hacen? Los directores de SLEP, ambos, amenazan a los profesores que si se movilizan le vamos a dar descuento y las penas del infierno. Y otros alcaldes igual. Tucapel hizo descuento, hicimos un paro nosotros de 24 Todavía horas. no todos se pasan al SLEP. Todavía no, de hecho la mayoría no. Tenemos solo 8 comunas que están en SLEP. Ahora comienzan 7 más, el 2 de enero en Puelche, que de las 5 sur hacia la cordillera. Comunas como Tucapel, Santa Bárbara, Arauco, que estamos acá relativamente cerca, descuento por movilizarse. Descuento porque estamos, si bien es cierto, hay temas que son netamente de los profes, pero hay temas que son transversales y que le ayuda a ellos. Yo no creo que Ramón Jara esté contento por lo que ocurrió en San Pedro o la zona basal Lota, en Coronel. Él también tiene que estar a favor de frenar la violencia. Claro. Entonces no se entiende cuando tenemos sostenedores que en vez de apoyar... Fíjense que me reuní con la Asociación de Municipalidades y los alcaldes, la Asociación de Municipalidades, después de que yo le expliqué todo el por qué no estamos movilizando, estamos de acuerdo, los vamos a apoyar, sí, pero claro, se escapan algunos. Yo creo que, por una parte, como bien dice usted mismo, de hecho, el SLEP vino a subsanar un tema administrativo de platas. Del pago de sueldos, ¿no? Eso es lo que hemos visto. Es lo que se ha visto. Porque no es lo que ellos venían. Bueno. Ellos venían a mejorar la educación. Pero entendiendo esa lógica... A lo que vienen, digamos. Entendiendo esa lógica, siguiendo esa línea, muy probablemente en las decisiones de sancionar a quienes se movilizan responde a lo mismo.
O sea, aquí estamos ordenando el cuento de la plata. No se trabaja acá. Claro, no se trabaja, no se paga. Se entendería la lógica, ¿no? En esa línea. Esta otra vereda tiene que ver con quizás lo que nosotros estamos más habituados, la conversación, los diálogos a nivel político incluso. O sea, hablar, tener que sentarse a la mesa con ministro de Educación, tener que sentarse a la mesa con los alcaldes de las comunas que se van a ver afectadas producto de esta paralización, porque de todas maneras hay una afectación, de igual manera, ¿no? Son 2 días sin clase. Es que no es tan así. Lo que pasa es que quiero corregir eso, porque no es que no se recupere las clases. Nosotros, el calendario escolar termina alrededor de como el 12 de Y diciembre. eso se entiende, profesor, y pero se hay una extiende. afectación de igual manera a la familia. O sea, Ya, ahí sí, hablando, ahí te la doy. O ahí por sí. supuesto, o sea, son 2 días en los que padres y apoderados van a tener que ver, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos con tu pega, con la mía? ¿Alguien se puede hacer cargo? ¿Me va a tener que quedar? ¿Voy a tener que pedir permiso? La logística ahí se complica. Sí, eso estamos de Para el acuerdo. que es padre, madre, apoderado, muy bien lo sabrá y seguramente ya están un poquito rabiando con lo que se viene para estos próximos 2 días. Pero me gustaría preguntarle, las propuestas del ministro, usted hace un rato hablaba acerca de eso, ¿no? El ministro ha entregado propuestas, ¿cuáles han sido? ¿Por qué son insuficientes? Han pasado 4 meses, eso ya... 4 meses, 4 largos meses. Pero, ¿cuáles son las propuestas del ministerio? A ver, hay precisamente los 3 temas más importantes a nuestro juicio, no hay nada. Cuando hablamos del financiamiento, el rol del profesor jefe y la titularidad. ¿Qué es la titularidad? Nosotros, o sea, ustedes tienen 2 tipos de contratos, plazo fijo y plazo indefinido. Nosotros somos a contrata o titulares. La titularidad es plazo Indefinido. contrato indefinido. Ok. Ya. Y ustedes al tercer contrato pasan Pasa a ser, a sí. indefinido. Tengo colegas que llevan 5 años a contrata, o sea, a plazo Año. fijo. Exacto. Esa es la titularidad. Que en el fondo no tiene ningún costo, ¿ah? No tiene ningún costo, porque igual tenéis que tener contratado a un profesor, ya sea contrata o titular. Bueno, y volviendo a Las propuestas del ministro. Las propuestas, ya, y los primeros, esos 3 temas no hay nada, no hay nada. Hay algunas cosas, unas pequeñas modificaciones en lo que es carrera docente, sobre la evaluación docente, que es sumamente cuestionada porque de verdad es un verdadero circo eso. Yo me he evaluado 5 veces y la verdad es que no me hace ni mejor ni peor profesor esta evaluación. Se está intentando colocar ciertos temas porque aparte que nuestro sueldo depende de esta evaluación docente, entonces igual es complejo. Hay gente que de verdad que se estresa muchísimo, no tenemos tiempo para... O sea, todo el mundo sabe, que no es que uno se venga a victimizar acá, pero todo el mundo sabe que la pega del profe es dura dentro de la escuela y fuera de la escuela, porque uno sigue trabajando en su casa. Y a eso le agregáis la presión de la evaluación docente que viene amarrada con tu sueldo, que tú quieres tener mejores pretensiones. Entonces, ya bueno. Y ahí el ministro, o sea, el ministerio propone algunas modificaciones, bastante maquillaje, no hay nada de fondo, pero ahí se ha trabajado en algo. Y el tema de violencia, que nosotros lo que estamos pidiendo al final es que le pongan suma urgencia al proyecto de ley que duerme el año pasado. O sea, es tan simple, le han dado vuelta, que hay otros temas que en la agenda que han sido más importantes. Ahí es cuando yo digo, de verdad uno se cansa de escuchar tantas veces a las autoridades lamentar este tipo de situaciones, ¿no? Ayer estaba acá y un colega de usted me decía que estuvo el diputado Bobadilla, que lamentaba toda la situación, pero él es parlamentario. ¿Cómo no va a poder tratar de empujar que este proyecto se salga adelante? No, es que todos lo lamentan. Todos lo lamentan, pero nadie dice nada. Es verdad. Como presidente regional del Colegio de Profesores, ¿hay investigaciones con el caso de licencias médicas de docentes en la región? No tengo el dato, digamos, exacto, pero si tú me preguntas, yo creo que sí. Yo creo que no nos escapamos de esto. ¿Van a pedir investigaciones como Colegio de Profesores, así como lo están haciendo otros estamentos públicos? Nosotros hemos dicho en todos los medios que aquí tiene que caer, lo que yo he dicho es caiga quien caiga. Aquí independiente que sea profesor, sea asistente, sea el alcalde, todos tienen que caer. Porque hay un aprovechamiento tremendo, yo no voy a entrar a esta discusión porque todos la sabemos y creo que es unánime la opinión de todos, pero aquí los más afectados, en nuestro caso, lo que es profesor, es el que te tiene que reemplazar. Yo tengo mis horas no electivas, ¿cierto? Son las horas de preparación del material. Y tú te vas con licencia y estás en Punta de Cana y yo tengo que hacer tus clases. Y lo otro, sabemos que, o sea, es un rumor, que había voz,
que el COMPIN está relativamente quebrado y empieza a rechazar las licencias y licencias reales. O sea, yo les comento que la madre de mis hijos estuvo en depresión postnatal y la primera licencia se la pagaron y después las últimas 2 no se las pagaron. Y hasta el día de hoy están en la suceso peleando y sabemos que no va a ir. Entonces, ¿por qué? Porque hay un aprovechamiento. Y yo tengo harta diferencia con la Contralora Dorothy Pérez en sus dictámenes, pero ella anunció que este es el primer anuncio de 5. Que vienen más. De 5. Que vengan nomás. Pero ustedes como colegio no están haciendo nada en particular para investigar, para... También lo conversamos, que el presidente nacional ha tenido la misma línea que yo. Lo que pasa es que nosotros no somos empleadores, no tenemos mucho que investigar. Pero lo que nos estamos cuadrando todos, y me incluyo con el presidente nacional, es que si hay profesores que estén en esto, nosotros no vamos a hacer una defensa corporativa porque no nos parece. Está a la espera de Sí, todas maneras. sí. Bueno, profesor, finalmente entonces mañana, miércoles 4 y el día jueves 5 de junio tenemos esta marcha, una paralización a nivel nacional. Sí, tenemos el paro de 48 horas y el jueves viajamos, no todos por supuesto, pero un número importante de profesores y profesores viajamos a Valparaíso. Tenemos una marcha nacional, que llega gente de todo el país, en rumbo al Parlamento, porque creemos que varios de estos temas, si bien es cierto, nuestro foco, nuestra agenda corta se presentó al Ministerio de Educación, pero hay varios temas que están durmiendo en el Parlamento. ¿Se va a marchar aquí en la región del Biobío? No lo tenemos claro todavía, probablemente no, porque básicamente, siendo súper sincero, tenemos 8 comunas importantes de la provincia que están con amenazas de descuento. Entonces los colegas, todos vivimos de nuestro sueldo, y lo dudan si se puede movilizar. Entonces, y el resto de los que sí nos vamos a movilizar, nos vamos a Valparaíso. Entonces está medio complejo. Probablemente tengamos una marcha con seguridad en Los Ángeles. Generalmente hacemos marchas provinciales en Los Ángeles y quizás hacemos el Lebu, Cañete y estamos viendo. Perfecto. Le queremos agradecer por esta conversación. Puertas abiertas en el matinal también para conocer las reacciones por parte de las autoridades, lo que pueda pasar luego de la marcha nacional en Valparaíso, que está para el día jueves 5 de junio. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias a ustedes. Camila, muy tempranito recordamos